Hola gente de mi canal, espero se encuentren bien. Bueno, hoy lo que voy a hacer es una actualización de lo que es el uso del torquímetro. Porque yo anteriormente había comprado este torquímetro con encastre de media. Pero ¿qué me pasó para el uso en las motos? Es un torquímetro medio grande. Entonces arrancaba de 2.7 kilos, 2.6 kilos, algo de eso. En la moto tenemos generalmente tornillos que arrancan en 1 kilo. Entonces este me quedó muy grande, no lo podía utilizar. Yo cometí el error de comprar con encastre de media, porque todos mis tubos son de media. Y en realidad este está diseñado para trabajos más grandes. Entonces después, más adelante, lo que hice fue comprar uno de 3 octavos. Encastre de 3 octavos, que es el encastre más chiquitito. Y este es el encastre de media, que es más grande. Y bueno, y este sí arranca en 0.7 kilos, algo de eso. Ahora se los voy a enseñar bien. Pero arranca en 0.7 kilos. Entonces nos da la posibilidad de hacer todas las regulaciones en la moto. Y la ventaja que este jueguito, que muchos de mis suscriptores me han preguntado y les recomendé comprar este, viene con el adaptador a media. O sea, para que podamos después utilizar todo con encastre de media. Que yo cuando compré este no me di cuenta de este modelo, que incluso era más económico. Y nos servía para todo porque también arranca de 0.7 kilos a 11 kilos. Y este sería para si ya necesitamos más de 11 kilos para arriba. Y además de este adaptador trae también un alargue para poder utilizar en lugares donde tenemos difícil acceso. Está también si necesitamos un alargue y después con el adaptador de media para poder poner tubos de media. El único problema que tenemos con esto es que a veces hay lugares donde no tenemos espacio. Arriba de la tapa del motor, a lo mejor alguna tapa de válvulas. Entonces lo ideal, por eso a mí me gustaba este, es uno evitar adaptadores. Porque fíjense el largo que tenemos aquí. Y ya si le tenemos que poner un adaptador, nos queda más largo. Y en algunos lugares no nos da el espacio. Pero bueno, en ese caso recurriremos a este. Por eso siempre hay que tener un montón de herramientas. Bueno, esto es una actualización, porque yo en el caso de este les expliqué muy básico cómo se hacía la suma y cómo seguíamos o girábamos aquí para poder hacer las mediciones. Pero bueno, en realidad en este les voy a explicar más detalladamente cómo se logra una medición exacta, que es un poco más complicado, ya que tengo unas ayudas de memoria para cuando lo uso. Pero ahora les voy a pasar a explicar eso y preparé en la morsa también un tornillito para poder enseñarles. Si quieren vamos a tener un teléfono, una calculadora a mano para después ir haciendo las sumas que vamos a hacer para llegar justo al valor que necesitamos. Bueno, nosotros en general lo que usamos es en motos, autos, está siempre expresado en kilos, o yo por lo menos siempre busco en kilos. De este lado tenemos pies, que se llama, es una medición. Y si damos vuelta el torquímetro, de este lado vamos a tener lo que son kilos en esta escala. A ver, vamos a poner a foco, así la ven. En esta escala vamos a tener ahí kilos, creo que ahí lo estamos viendo perfectamente. Y tenemos aquí el mango este que por ahora está suelto y se gira. Siempre una recomendación a tener en cuenta: cuando lo terminen de usar lo dejan bien flojito, que no quede haciendo fuerza. Y también el torquímetro, nunca usarlo para aflojar. Ahora les voy a explicar. Bueno, acá tenemos todas las escalas. Entonces ahora les voy a explicar detalladamente. Hagamos de cuenta que nosotros acá arrancamos, ven, en 0.7 kilos, después sube a 1.4, intermedio 2.1, después vamos a 2.8, bueno, ahí ven la escalita. Nosotros vamos a tener esa liñita ahí de guía donde apoyar esto que gira para tener nuestra referencia siempre con el 0. Ejemplo, en este caso, vamos a arrancar por ejemplo un punto más, vamos a arrancar en 1.4 si queremos. Y siempre aflojando de acá para que esto no se nos trabe. Vamos a poner por ejemplo ahí 0, 1.4. ¿Está? Esto no es muy exacto, pero bueno, siempre ahí. Porque por ahí en el otro torquímetro la marquita de acá al ras te queda diferente, pero bueno, está. Esa es la medición. Hagamos de cuenta que ahí vamos a ajustar algo en 1.4. Entonces ahí lo colocamos. No, ahí me equivoqué, esperen, en la escalita de 2.8 estamos ahí. ¿Está? No, espérenme, acá.
Ahí no, me la tapaba, ahí está, 1.4, está bien lo que les decía. Estamos acá en la escalita de 1.4. Sepan comprender que a veces es difícil de explicar esto con la cámara y demás, que yo miro a través de la cámara, entonces por ahí pierdo referencia. Bueno, ahí está. Ven que hace como una S, como un escaloncito así. Ahí estamos en 1.4. Lo que pasa es que nos queda tapado por acá por el mango, pero estamos en 1.4. Bueno, entonces ahí vamos a ajustar en 1.4. Lo ponemos en 0 y lo afirmamos. Entonces, ponemos para ajustar. Vamos a ir a la morsa. Acá yo ya tenía preparado. Lo vamos a ajustar un poco con la mano para arrimarlo. Y ahora vamos a ajustar hasta escuchar el ruido. Presten atención. Bueno, ahí como notaron, hizo el ruido que llegó al zafe. Si nosotros le seguimos dando, va a seguir ajustando, pero no es lo correcto. Además dice en la herramienta que no conviene. Bueno, ahí llegamos a 1.4. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Nosotros todo lo que vamos a ajustar no va a estar siempre acá dentro de esta escala o de estas medidas. Entonces el problema es cuando tenemos que empezar a ajustar un punto medio. Bueno, para girar esto volvemos a aflojar acá, que es lo que traba el mango. Y por ejemplo, bueno, como les decía, vamos a ir a ver acá el foco, que siempre hay que tenerlo bien. Claro, por ejemplo decimos, bueno, vamos, el próximo punto que tenemos es 2.1. Ahí está, 2.1 kilos, ahí lo tenemos marcado. Pero bueno, a lo mejor nosotros queremos ajustar un punto entre medio. Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar un punto entre medio? Porque si prestan atención, nosotros bajamos acá a 0 a 1.4. Entonces yo en el anterior, que no había hecho tan exacto el video porque no los quería complicar, este sería como una actualización del video, íbamos sumando de a 1. Entonces, por ejemplo, tenemos 1.4, sumamos 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Pero miramos la escala y estamos en 2.1, no en 2.9. Entonces, algo anda mal. Entonces acá es donde, cuando estamos en el lado de los kilos, aquí nosotros cuando sumamos, en este caso como les expliqué, cuando sumamos acá con los números 1, 2, 3 y 4, no lo vamos a hacer a relación de 1 que le sumamos acá, ¿cierto? Como le sumaba yo a la parte del decimal. Lo vamos a hacer a relación, por eso acá tengo el teléfono, para ir sumando, a relación de 0,14. Entonces, ¿cómo es esto? Hagamos de cuenta que yo acá lo tengo, como les digo, en 1.4 y la escala siguiente es 2.1. Pero hagamos de cuenta que yo tengo que ajustar en 2.8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Arranco en 1.4, como está ahí en 0. Y pongo un punto más. Entonces, a 1.4 yo le voy a sumar 0.14. Entonces, ahí voy a estar en 1.54. Bueno, me falta todavía al 1.8 que quería llegar. Entonces hago un punto más. Le vuelvo a sumar 0.14 nuevamente. Entonces yo ya voy a estar en 1.68 en este punto. Me falta todavía. Entonces extiendo un punto más. Le vuelvo a sumar 0.14. ¿Se entiende? Entonces ahí estoy 0.14. Ahí estoy en 1.82. Ahí estaría perfecto en 1.8 kilos. ¿Está? Y hagamos de cuenta que yo ahora le voy a sumar un punto más, que sería más también 0.14. Me va a dar 1.96 kilos. Y fíjense que si yo vuelvo a sumar un punto más para llegar a 0 y vuelvo a sumar ese 0.14, como les decía, me da 2.1. Entonces ahí llegamos perfectamente a los 2.1 de la escala siguiente. ¿Está? No sé si se entendió, espero lo hayan entendido. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Ahí les muestro, como hice en el teléfono, la suma. Ve que llegué a 2.1. Y bueno, esa sería la explicación. Después en relación, bueno, al funcionamiento, ahora está por ejemplo en 2.1, lo mismo de siempre. Volvemos a ajustar. Y podemos volver a ajustar aquí. Y ajustan. Hasta escuchar el ruido. Ahí llegamos a los 2.1 kilos.
Luego de haber hecho el ajuste, lo que vamos a hacer es aflojamos acá y siempre lo dejamos liberado para evitar problemas. ¿Está? Para que no se vaya a descalibrar en sí el torquímetro. Bueno, espero lo hayan entendido. La verdad que esto es una actualización del otro mucho más exacta para que lo sepan usar y para varios de mis suscriptores que han comprado el mismo para que sepa cómo se usa. Cualquier duda me la preguntan y les responderé. Gracias por mirar mis videos.